Dios le bendiga, amados hermanos. Reciba usted el saludo desde aquí. Es para usted que se encuentra aquí, allá y más allá. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos das. Padre de la gloria, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Que en esta tarde la gloria sea para ti. Que todo lo que hagamos sea con el propósito de rendirte culto a ti, Señor. Reverenciamos tu nombre, reconociendo que tú eres el único digno de ser alabado, el único digno de honra, de gloria, de toda alabanza. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Empezamos este episodio de hoy, como estamos subiendo 2 videos por semana. Estamos tratando por todos los medios de cumplir con la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo y la necesidad que hay dentro de mí también de compartir el Evangelio, ya que es un llamado de Dios, no solamente para mí ni para los pastores o ministros. El llamado es total para mí, para usted que está en casa. No se acomode, haga algo. Siempre les recuerdo, por lo menos, algo que usted puede hacer, sencillo, envíe esta palabra a otros. Usted no sabe quién tiene la necesidad. Tal vez el mensaje no es para usted, pero cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, él no hizo acepción de persona y no se limitó tampoco. Él llevaba el mensaje del Evangelio a todo el mundo, a todo aquel que en él pudiera creer. Cuando digo él, en el mensaje. Y Pablo escribe en sus cartas, tanto en Efesios como en Romanos, ¿podemos notar algo? ¿O voy a dejar notorio hoy algo? En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, cuando Pablo escribió esto, él nos está hablando a nosotros para que nos cuidemos, para que sepamos nosotros que caminar en el Evangelio tiene ciertas demandas, como dejar la pasada manera de vivir. También él recalca que debemos hacer algo importante, y es despojarnos del viejo hombre o de la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros vemos que venimos a Cristo Jesús con aquellas cosas que, si no le prestamos atención, va a ser un problema en nuestra vida y nunca vamos a poder crecer en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos, en el capítulo 12:2, dice así: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir él con eso? Que no nos hagamos nosotros conforme a este mundo, a este siglo o a esta vida terrenal. Que no nos acoplemos, que no nos acomodemos a este sistema que hay. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que renovar todo entendimiento que tenemos, porque muchas veces nosotros vamos a actuar conforme a la manera que nosotros pensamos o entendemos. Entonces, cuando él nos habla de esto, nos está abriendo un sentido puntual, que nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo? Renovándonos en el entendimiento que tenemos. Porque el entendimiento que traemos del mundo no es el que a Dios le agrada. Entonces nosotros tenemos que prestar atención en eso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Si no nos renovamos en
en el entendimiento de nuestra mente. Si no nos renovamos, vamos a seguir pensando como pensábamos anteriormente. O vamos a traer todas aquellas malas costumbres que teníamos. Para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. Nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no es la buena voluntad de Dios. Es lo que nosotros creemos en muchas de las formas. ¿Cuál es la voluntad agradable de Dios? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Dice agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Le voy a poner un ejemplo. Es cuando nosotros queremos actuar por nuestra propia cuenta. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Para que no vaya acompañado de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Perdónenme. Sí, entonces, ¿por qué quiero decir esto? Le quiero dar un ejemplo. Por lo tanto, dice, la Biblia nos muestra un gran ejemplo en lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Óigame bien. Le voy a repetir lo que tengo aquí. Si nosotros ponemos realmente nuestra mirada en Dios, observe lo que Dios va a hacer cuando la confianza está puesta totalmente en Él. Yo lo invito a que lo hagamos. Necesitamos poner la confianza en Dios entera y totalmente en Él. Dice, la obediencia es la llave que abre las puertas del cielo. Eso es lo que yo creo. Porque el mandamiento que Dios nos pide, cuando Él dice que no pide sacrificios, sino obediencia, es porque la obediencia es lo más importante para Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos, yo creo que tenemos la llave que abre las puertas del cielo o la comunión íntima con Dios. Pero, ¿qué pasa? Le voy a dar el ejemplo porque yo digo que abre puertas. ¿Conoció usted o leyó usted sobre el rey Ezequías? El rey Ezequías, como rey, lo primero que hizo fue limpiar el templo. Óigame bien. Lo primero que hizo fue limpiar el templo. Dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Es que ya lo limpiamos? ¿Es que ya usted limpió ese templo donde mora el Espíritu de Dios o donde quiere morar el Espíritu de Dios o donde va a morar el Espíritu de Dios si no está allí todavía? Imagínese usted, lo primero que él hace es limpiar el templo y por segundo dice y restaurar la verdadera adoración a Jehová. Es que nosotros seguimos adorando como lo hacíamos antes. Es que nosotros hemos restaurado esa verdadera adoración a Dios, o solamente son palabras, o podríamos decir falsa adoración. Quitó los lugares altos. Eso hizo Ezequías. Pero si usted no conoce la historia de Ezequías, yo le voy a dar un poquitito de reseña ahora mismo, que busqué toda esa información para traérsela y que usted así tenga también la facilidad de ir y buscarlo. Aparte de eso, dice que rompió las imágenes. Hermano, ¿cuánta gente cristiana he visto yo ahora mismo? En pleno siglo XXI, casi 2000 años,
O póngale, para ser más exacto, más de 1500 años que Pablo nos hablaba a nosotros de renovarnos, de no conformarnos a este mundo. Y todavía hay gente que ha venido y dice que llamarse cristianos. Le pongo solamente un ejemplo sencillo. ¿Sabe cuántas personas me enviaron a mí en esta semana feliz día de San Valentín? Celebrando un día pagano. Y ahí le puedo mencionar otros más que hay y la gente los sigue. Salieron del mundo, salieron de la idolatría, salieron de lo profano. Y a veces nos llenamos la boca en decir, Dios no me trajo aquí para regresar atrás. No han regresado atrás, pero siguen practicando lo que se practicaba allá. Criticamos a la Iglesia Católica en muchos aspectos. Uno, la idolatría. Pero la Iglesia Cristiana también lo está haciendo, de una forma u otra. La pregunta mía, ¿rompió usted las imágenes que traía? Los ídolos. Imagínese usted, dice que abrió las puertas del templo porque ya había roto las imágenes, había quitado todo aquello. Destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerda aquella serpiente que cuando los mordía la serpiente, ellos miraban allá y era una figura? Y la cogieron y la adoraban. Hasta nombre le pusieron, tenía un nombre que se llama Neustán. Búsquelo, Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 4. A pesar de que su padre era idólatra, él no heredó, él no trajo eso, él no trajo lo que su padre hacía. Su padre llegó hasta pasar por el fuego a sus hijos. Adoraba en los montes, tenía imagen de cera. Y así, por decirle algo, su padre era Acaz, el rey Acaz. Hizo lo malo delante de Dios y las consecuencias fueron horribles. Murió mucha gente. Gente inocente hasta cierto punto. Pero déjeme decirle que si su rey está adorando imágenes, sal de ahí, pueblo mío, porque también usted es culpable, no solamente el rey. No solamente el rey era culpable, porque la gente pensaba que porque el rey era el que lo hacía, ellos lo podían hacer y el culpable. Recuerdo yo, un día en la iglesia me dijo alguien, hermano, el que es mandado no es culpado. Si a mí me dicen de hacer algo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cae sobre la responsabilidad de aquel que me mandó. No, hermano, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra las patas. Todos somos culpables porque todos tenemos un libre albedrío y todos tenemos conciencia. Estoy hablando del pueblo cristiano, tenemos conciencia de quién es Dios. Tenemos conciencia a quién nosotros le estamos sirviendo. ¿Sabe cuándo el pueblo se desvía? Cuando pierde el temor de Dios. Cuando el pueblo pierde el temor de Dios, se pierde también. Se escarría. Entra en el desorden. Acaz, hijo de David, porque todos esos reyes vienen por la descendencia de David. Y dice que el rey, ¿cómo le dije que se llamaba? El rey Sequías, el rey Sequías, no hizo lo que hizo su padre. Él llegó a limpiar, a destruir la obra pagana que traía su padre. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Yo vengo de la Iglesia Católica también. Conocí al Señor a alta edad ya. Por eso no sé mucho. Pero ¿sabe qué? Llegué al Señor sabiendo
que tenía que restaurar la adoración a Dios. Tenía que aprender aquí obediencia. Y aunque usted diga que yo soy rebelde, tal vez existe la rebelión en mi vida, pero estoy en un proceso. Soy rebelde tal vez porque no hago lo que usted quiere que yo haga, porque no veo lo que usted está viendo. Pero déjeme decirle algo, yo tengo una Biblia que son las sagradas escrituras de Dios. Y yo lo invito a seguir lo que dicen las escrituras, no lo que dice el hombre. Porque el pueblo de hoy está pereciendo. Los tiempos finales han llegado, están a la puerta. Estamos viviendo la etapa de la iglesia de la Odisea. La apostasía está en nosotros. Los falsos pastores llegaron. Le tocan el corazón y usted abre la puerta. Los falsos maestros, los falsos apóstoles ya llegaron. El anticristo está a la puerta. Si lo que se está montando ya es el escenario para que él actúe, pues actúe usted primero. Dígale no a lo que no pertenece a Dios. Dígale no a lo que no le pertenece a Dios. Todo lo que parezca pecado, deséchelo. ¿Sabe usted? Ahora que yo he estado enfermo, tengo 4 meses y medio prácticamente de estar sufriendo después del COVID. Pero aquí me mantengo. Me han caído como 10 años encima. Mi voz no es la misma. Mi cabeza, mi mente. Pero ¿sabe qué? No he perdido el conocimiento que Dios me dio. Yo sigo luchando y creyendo que el que comenzó la obra de sanidad en mí la va a terminar. Y yo solo lo invito a usted a pararse firme. Este mensaje es para usted. Caminemos como Ezequías. Caminemos como Ezequías. Tomemos la autoridad que él tomó como rey. Y dijo, yo no voy a hacer lo malo que está haciendo o que hizo el rey anterior, su padre. Yo voy a corregir todo lo que él hizo y yo no voy a seguir a alguien que no sabe a dónde va. Un día usted me va a dar la razón. Un día usted va a decir, el hermano Abel sabía lo que estaba hablando. No conozco todo el evangelio, pero lo poquitito que Dios me ha permitido tener, yo sé que hay mucha mentira, engaño en el evangelio que se da hoy en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de las iglesias. Yo lo único que le puedo decir en estos momentos, Dios le bendiga grandemente. Todo lo que le digo es por amor. Le amo en Cristo Jesús. Amén y amén.